La niña fue arrojada de un carro por estar demasiado enferma hasta que un guerrero Shawnee la cargó a través de la nieve. Bajo un cielo gris, el viento aullaba entre los pinos de los Apalaches como un animal herido. La nieve caía en espesas y castigadoras olas, cubriendo la caravana con un silencio blanco. El sendero era apenas una sombra bajo la tormenta. Los caballos gemían, las ruedas de las carretas crujían al atravesar el hielo. En algún lugar cerca de la parte trasera, una niña estaba muriendo. «Está ardiendo», dijo una mujer de rostro curtido y manos temblorosas mientras se agachaba junto a la niña. «Por favor, ella es solo una niña. Es posible que le baje la fiebre. No podemos arriesgarnos», espetó el hombre que iba al frente del grupo. Estaba envuelto en capas de pieles y tenía los ojos entrecerrados. «Nos queda solo un barril de grano. Un ratón enfermo puede enterrarnos a todos». La voz de la mujer se quebró. «Pero Miriam, ella nos pidió que lleváramos a su hija. Ella confió en nosotros». El hombre se giró bruscamente. Miriam eligió su destino cuando se puso del lado de los salvajes. «No le debemos nada». Sin decir más, agarró por los hombros a la niña flácida, de no más de 8 años, y la arrastró hacia el banco de nieve junto al sendero. La mujer intentó detenerlo, agarrando la mano del niño, pero fue apartada. «Que Dios te ayude», susurró mientras el hombre arrojaba a la niña a la nieve como si fuera una carga en mal estado. Anna no gritó. Ella no pudo. Sus labios estaban azules, su respiración era superficial y la fiebre nublaba sus sentidos. Lo único que conservaba era un trozo deshilachado de lana roja, una bufanda que había sido de su madre y que ahora apretaba con tanta fuerza en su puño que le había dejado marcas. Detrás de ella, la caravana seguía su camino. Las ruedas crujieron, los cascos resonaron, las voces se desvanecieron en el viento. La nieve empezó a caer con más fuerza, cubriendo sus huellas. El mundo se cerró sobre ella como la tapa de un ataúd. En su mente febril, vio a su madre, no como la había visto por última vez, encadenada tras los fríos barrotes de una celda, sino como solía ser, cálida y risueña, con los dedos oliendo a menta silvestre. «Anna», susurró el recuerdo, «debes vivir. Aunque no pueda estar presente, debes vivir por los dos». Anna susurró en respuesta, aunque nadie la escuchó. «Lo haré, mamá». Entonces el frío se la llevó. Gua había estado rastreando al ciervo durante 3 días. El príncipe estaba débil, el sendero giraba hacia el norte a través de valles de pinos. Se movía en silencio, con los arcos colgados a la espalda y la respiración constante. El viento traía olor a hielo y sangre. Algo herido había pasado por aquí. Cuando llegó a la cresta sobre el arroyo congelado, se detuvo allí. Una forma en la nieve, demasiado pequeña para ser un ciervo, no un alce, no un hombre. Se acercó con cautela, pasos ligeros, dispuesto a disparar. Al principio pensó que podría ser una trampa. Una muñeca, un señuelo. Los blancos ya habían recurrido a métodos peores para atraer a los de su especie en el pasado. Pero cuando se acercó, vio a una niña acurrucada sobre sí misma, apenas respirando, con la piel blanca como la nieve que la rodeaba y las manos congeladas alrededor de un trozo de lana. Y en ese instante, algo cambió en él. Se arrodilló a su lado y le apartó el cabello mojado de la mejilla. Sus párpados revolotearon. «Mamá», suspiró. Sus manos se congelaron. Detrás de su oreja izquierda, debajo de los rizos enredados, lo vio. Una marca de nacimiento con forma de lágrima, exactamente igual a la que está detrás de la suya. Bea se quedó mirando mientras la nieve caía espesa sobre sus hombros. No pudo ser. No tenía hijos, no había dejado nada atrás, nunca había permanecido en un lugar el tiempo suficiente para coser algo más que huellas de pisadas. Y aún así el niño emitió una tos y un gemido. Boya dudó solo un segundo más. Luego se quitó la capa de piel de búfalo, la envolvió en ella y la levantó de la nieve. Era más ligera que un saco de grano y flácida como un trapo. Miró una vez más el camino por el que se habían ido los carros,
ya desaparecido en el viento blanco, luego se dio la vuelta y regresó a través de los árboles. Mientras caminaba, susurró una sola palabra en Saunie. Niño. El fuego crepitaba suavemente, enviando suaves chispas al aire. Afuera, el viento aullaba entre los árboles, doblando los altos pinos en arcos de sombra quejumbrosos. La nieve se acumulaba en la solapa de la tienda de cuero, pero en el interior el espacio estaba cálido, apenas, pero suficiente. Ya se agachó junto a la niña, con el ceño fruncido en silencioso desafío. Los ancianos habían hablado con dureza. Ella no es una de nosotros, había dicho el mayor, con su voz quebradiza como el hielo. Mestizo, hijo de la traición. Traerás problemas. Aquí ella atraerá a los blancos, advirtió otro. ¿Crees que no vendrán a buscarte cuando pierdan a uno de los suyos? No había dicho nada. Había inclinado la cabeza una vez y luego se dio la vuelta. Ahora se arrodilló junto al fuego, revolviendo una olla de raíces amargas y hojas secas. El vapor se enroscaba con un aroma a pino y salvia. Era el remedio que su abuela preparaba una vez para las fiebres que se aferraban como fantasmas. Anna yacía acurrucada debajo de su capa de piel de búfalo, con el rostro enrojecido. Sus pequeñas manos todavía apretaban el pañuelo rojo. Su respiración era superficial pero constante. Guaya empapó un paño, lo enfrió en la nieve y luego lo presionó suavemente sobre su frente. Ella se movió. Bea se inclinó más cerca. Sus labios se movieron. Un susurro. ¿Quién eres? Su corazón latió una vez. Pesado. Al principio no respondió. Solo se sentó sobre sus talones y se dio un golpecito en el pecho. Una vez que él dijo eso en voz baja, ella parpadeó, tratando de concentrarse en él. Vertió una pequeña cantidad de té de hierbas en un cuenco de madera tallada y se lo acercó a los labios. Ella bebió débilmente, haciendo una mueca de dolor por el sabor. Gua se ajustó mejor la capa y avivó el fuego. Luego, de una bolsa que tenía a su costado, sacó una pluma, de color marrón oscuro con vetas blancas, y la extendió hacia ella. Con el cuidado de un hombre que maneja algo sagrado, ató suavemente la pluma a su cabello enredado con una tira de hilo de corteza. Ella no se resistió, solo lo observó con ojos amplios y húmedos. El gesto fue silencioso y deliberado. Según la costumbre de Shawnee, era señal de un olor espiritual. Un niño que no te nació, sino que te fue dado. Un vínculo no de sangre, sino de destino. Esa noche dibujó animales en el muro de piedra detrás de ella. Formas sencillas en carboncillo y ceniza. Un ciervo, un zorro, un gran pájaro con las alas abiertas. No contaba historias, pero sus dedos se movían con la memoria. Anna lo observó con la cabeza apoyada en las manos juntas. «¿Mamá me encontrará?», preguntó, su voz apenas por encima del viento. Vaya no respondió. Él simplemente sumergió su dedo en ceniza y agregó otra forma al lado de las otras. Una mujer con los brazos extendidos. Luego se volvió hacia ella y colocó su pequeña mano sobre su corazón. Cálido, dijo él, ella asintió. Más tarde, cuando finalmente se durmió, WY se sentó de espaldas al fuego, con la mirada fija en la puerta y la espada sobre su regazo. Él no durmió. Afuera, la tormenta pasó sobre los árboles. Dentro, bajo el tenue resplandor de la luz del fuego, un guerrero vigilaba algo que todavía no entendía, pero que ya no podía dejar ir. La nieve se había derretido ligeramente bajo los aleros de la cabaña y el agua goteaba constantemente en riachuelos poco profundos alrededor del abarrotado patio. Anna estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una piel de ciervo desgastada, arrancando plumas secas de un montón de plumón y tarareando una melodía rota. Bea, frente a ella, afilaba un gancho de hueso. El roce de la piedra contra el hueso era lento y constante. ¿Por qué? Ella dijo sin levantar la vista. ¿Conoces a mi madre? Su mano se detuvo. Él no habló. Simplemente me quedé mirando el anzuelo, con ojos ilegibles. Anna arrancó otra pluma y la dejó flotar en la brisa. Mamá dijo,
Mi padre también estaba callado, pero sus manos estaban cálidas como el fuego. Gua no dijo nada, ella solía cantarme, continuó Anna. Dijo, mi padre no se quedó, pero la miró como si fuera la primera hoja de la primavera. ¿Por qué su cuchillo se resbaló ligeramente? Él dejó el anzuelo. Más tarde esa tarde, Anna le pidió que le trenzara el cabello. Sus gruesos rizos se habían convertido en un nido salvaje, enredándose cada vez que el viento soplaba en el campamento. Bea dudó. Nunca le había trenzado el cabello a nadie, desde que era niño, intentando copiar las trenzas de su hermana, pero se sentó detrás de ella, peinó los nudos con suavidad y comenzó. Sus manos eran ásperas, torpes, pero delicadas. Anna cerró los ojos, confiada. Los demás niños de la aldea habían dejado de llamarla niña fantasma. Ahora le llevaban escarabajos para que los estudiara y la dejaban turnarse para alimentar a las gallinas. Ayudaba con el fuego para cocinar, recogía musgo seco y una vez incluso atrapó un conejo con una trampa que le había enseñado a tender. Los ancianos aún la observaban con recelo, pero ya no murmuraban al aire libre. Esa noche, Anna tuvo fiebre. Gemía en sueños, con las mejillas rojas, agarrando con los brazos la vieja bufanda como si fuera un salvavidas. Bea permaneció a su lado, empapando trapos, prensándolos. En su frente. Molió hierbas, sopló sobre su té, cantó suaves notas en su flauta de hueso tallada en una pata de ciervo, cada nota subiendo y bajando como el aliento de una madre. De madrugada se movió, con el cuerpo empapado de sudor. Guayá la secó, desabrochando su camisa exterior para mantenerla fresca. Y entonces la vio. Justo detrás de su omóplato izquierdo, asomándose bajo la curva de su columna vertebral, estaba el amuleto de nacimiento. Una pequeña lágrima. La misma forma. El mismo lugar. Una forma de congelarse. Se le encogió el pecho. Durante un largo instante, simplemente se quedó mirando. El fuego silbaba junto a ellos. La nieve se deslizaba del techo con sordos golpes. Afuera, un búho graznó una vez. Bea buscó su propio collar y lo apartó. Sus dedos rozaron la misma marca en su propia piel. Cerró los ojos. No podía ser. No debía ser. Pero algo en lo profundo de su ser, un recuerdo enterrado tanto tiempo que no tenía palabras, surgió como una marea. Recordó su nombre, Miriam. La mujer de los ojos de río, la mujer que él había amado una vez más allá de todas las cosas, a la mujer a la que había dejado ir, o creía haberlo hecho. Miró a la chica dormida. Le temblaban las manos. Le echó la manta por encima del hombro, cubrió la marca y salió con el corazón latiéndole con fuerza. El viento había arreciado de nuevo, pero esta vez no fue el frío lo que lo sacudió. Esa noche, Gua no pudo dormir fácilmente. Cuando lo hizo, llegó como una inundación, rápida, abrumadora y cruel. Soñó con ella, Miriam. Estaba descalza en un claro, su largo cabello oscuro enredado por el viento. Sus ojos, esos mismos que una vez hicieron que el bosque pareciera pequeño, lo miraron fijamente mientras un grupo de hombres la apartaba encadenada. Gritaba algo, su boca se movía, pero el viento se tragaba cada palabra. Entonces vio que su mano se posaba en su vientre. Embarazada de TW, se despertó sobresaltado, con la respiración entrecortada, las manos apretadas en las pieles a su lado. El fuego se había apagado. La nieve golpeaba suavemente en la altura, susurrando como una voz que no podía olvidar. Desde el otro lado de la cabaña, un sollozo silencioso. Se incorporó. Anna estaba hecha un ovillo, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, sus puños agarrando la vieja bufanda. La vi, susurró. Mamá. Gua se acercó. ¿Qué viste? Estaba llorando. La golpearon. Estaba en un lugar grande con vallas, barro por todas partes, dijo. Se le quebró la voz. Dijo que la llevaron al campamento del río cerca del recodo. Jadeó. Parecía tan cansada. Bea la abrazó. Era pequeña,
pero ardía de miedo como un carbón envuelto en algodón. «Por favor», susurró. Su voz era tan débil que apenas le llegó. «Ayúdame a encontrarla». Le acarició la espalda lentamente. No dijo nada. Por la mañana, el fuego volvía a encenderse y la nieve había amainado. Bea le trajo agua caliente y pan plano. No comió mucho. Cuando volvió a preguntar, con la voz más firme: «¿Me ayudas?». Apartó la mirada. «No puedo», dijo. «Es demasiado lejos, demasiado peligroso, ese campamento. No dejan ir a la gente». Bajó la mirada. «Entiendo». Pero esa noche, mientras dormía, acurrucada bajo capas de piel y sueños demasiado pesados para su pequeño corazón, Bea se sentó sola junto al fuego. Él la observó retorcerse en sueños, moviendo los labios. Se inclinó más cerca. «No dejes que muera como mamá». Contuvo la respiración. Giró el rostro hacia la llama, dejando que su calor le quemara los ojos. Al amanecer, había empacado. Anna despertó con el sonido del cuero al ser atado, la piel enrollada y la carne envuelta en corteza aceitada. Parpadeó, aturdida. «¿A dónde vamos?», dijo Bea, alzando el arco por encima del hombro. «Para encontrarla». Ella lo abrazó antes de que pudiera terminar de atar el bulto. Se fueron sin decir una palabra a los demás. El bosque los recibió en silencio. Caminaron durante días. Bea los guió por senderos ocultos alrededor de densos bancos de nieve y a través de arroyos helados. Por la noche, construía refugios de pino y maleza. Le dio el lugar más cálido, la corteza más seca, el último trozo de pan. Una noche, los lobos rodearon el campamento. Ojos brillantes en la oscuridad. Bea no dormía. Flecha clavada, respiración silenciosa. Avanzaron sin atacar, pero los gruñidos persistieron en los oídos de Anna. Otra noche, nevó tanto que tuvieron que excavar bajo un árbol caído para refugiarse. Los labios de Anna se pusieron azules. WY la envolvió en sus mantas, abrazándola fuerte mientras sus hombros temblaban. «Eres valiente», dijo una vez, quitándole la nieve de la frente. Ella lo miró. Mamá solía decirme eso cuando la ayudaba a atar trampas. Él miró hacia otro lado rápidamente. Al quinto día llegaron al río. Su curvatura se curvaba como una garra congelada alrededor de los bordes. En la otra orilla, el humo se elevaba desde chimeneas bajas. A lo lejos, una valla de madera, con púas y fría. Anna le agarró la mano. «Eso es todo», susurró ella. «Ahí es donde está ella». Bea entrecerró los ojos. Por primera vez desde que se fueron, no sintió la nieve, solo el fuego que subía a su pecho. Habían llegado. Pero esto fue solo el comienzo. El campamento se alzaba como una herida excavada en la tierra helada. Vallas afiladas, humo negro y un silencio roto solo por el ladrido de las órdenes. Gua se agachó con Anna detrás de una hilera de matorrales en la orilla del río, con los ojos fijos en las torres de vigilancia de madera. Su aliento se desvaneció en el frío. Anna tiró de su manga. «Ese es, el grande con el techo rojo. Lo vi en mi sueño». Él asintió. Juntos se esperaron el anochecer. El sol empezó a ocultarse, manchando el cielo con manchas de color púrpura y oro. Bea le hizo un gesto para que avanzara. Cruzaron el río rápidamente, con las botas agrietando el fino hielo de los bordes. Cuando llegaron al otro lado, Anna no esperó. Ella corrió. Su voz cortó el frío. Dentro de la valla, una fila de mujeres paleaba nieve al lado del cuartel. Una figura se congeló en pleno movimiento. Delgado, desgastado, cabello recogido con una tira de lino. Ella dejó caer la pala. «Mamá», gritó Anna otra vez, agarrándose a la valla con ambas manos. La mujer se giró. «Miriam». Sus ojos se abrieron de par en par. Incredulidad, luego miedo, luego algo más profundo. Su cuerpo se sacudió hacia adelante, tropezando con sus pies hasta que sus manos se estrellaron contra el otro lado de la valla. «Anna, Anna, mi bebé»,
se estiró entre los barrotes, con dedos temblorosos. Anna sollozó y presionó su rostro contra el tacto de su madre. Y entonces Miriam miró hacia arriba. Gua estaba a unos pasos detrás de la muchacha, alto y quieto como una piedra. Por un instante sin aliento, ninguno de los dos se movió. La mano de Miriam cayó de la valla. Sus labios se separaron ligeramente. El viento se levantó, susurrando entre los árboles, trayendo consigo un leve aroma, hojas de menta quemadas amargas y dulces y recuerdos de tierra húmeda. Ella dio un paso atrás tembloroso, con la mirada fija en él. Braya, susurró. Tú estás vivo. Se acercó hasta quedar en el lugar donde Anna había estado y levantó la mano hacia las frías barras de hierro. Sus dedos tocaron los de ella a través del espacio. Pensé que estabas muerto, dijo, con la voz áspera por los años no dichos. Los ojos de Miriam se llenaron de lágrimas. Me dijeron que te capturaron, que se le cortó la respiración. Colgaron al hombre que me ayudó. Pensé que eras el siguiente. Corrí. Él dijo, me diste la oportunidad. Sus miradas se sostuvieron durante más tiempo del que el frío permitía, más tiempo del que una década podría explicar. A su alrededor, el mundo se desvaneció en el silencio. 10 años antes, un hospital de campaña a las afueras de una ciudad fronteriza. Había sido una enfermera de manos firmes y ojos agudos. Había llegado con una herida de bala y lo habían confundido con un soldado que iba a ser ejecutado. Ella lo había escondido bajo las tablas del suelo, lo había alimentado con pan, le había cosido la herida a la luz de una linterna y luego se habían vuelto a encontrar en secreto, siempre en secreto, bajo la luz de la luna, en las sombras. Un amor que no estaba destinado a sobrevivir, y sin embargo, había vivido lo suficiente para dejar un rastro. Esperé, dijo ahora, con el aliento blanco en el aire, durante meses. Entonces vinieron, me llevaron, dijeron que era una traidora. Nunca pude despedirme. Negó con la cabeza. Pensé que lo había perdido todo. Sus manos permanecieron en la cerca, una dentro, otra fuera. Entre ellos, Anna permaneció de pie, mirándola fijamente. «¿La conoces?», susurró. «¿Verdad?». Bea no pudo hablar. Miriam tragó saliva. Cree que su padre murió antes de que ella naciera. Miró a la niña, tan pequeña pero con fuego en la columna y la marca de nacimiento detrás de la oreja. La forma que veía cada mañana en el espejo. Se dio la vuelta. No estaba listo. La voz de Miriam se suavizó. «Bea, ¿por qué la trajiste aquí?», preguntó ella. Él dijo simplemente. «¿Por qué dijiste que sí?». La miró. «La oí llorar», dijo. «Y no pude irme». Las manos de Miriam temblaron en los barrotes. También las suyas, pero ninguna me soltó. La luna estaba alta, plateada y fría, proyectando sombras como marcas de garras sobre la nieve. Bea avanzaba en silencio entre los árboles cerca del campo de trabajo. Sus pasos estaban amortiguados por el espeso manto del invierno. Detrás de él, Anna esperaba en el hueco de un árbol, envuelta en lana y en silencio, sus grandes ojos reflejando la luz de la luna. Encontró al niño, ya no era realmente un niño, sino un hombre joven con un abrigo de soldado que le quedaba demasiado grande sobre los hombros. Su nombre era Elí. Años atrás, Bea lo había sacado de un río crecido después del deshielo primaveral, a un niño que se había perdido de su carro. Ahora Elí se encontraba al borde de su deber, con los ojos moviéndose nerviosamente entre Bea y la torre de vigilancia en la distancia. «¿Te acuerdas de mí?», dijo Bayá suavemente. «Lo haré», dijo Elí. «Me salvaste la vida». Guaya miró hacia el campamento. «Necesito tu ayuda». Elí tragó saliva. «Si me atrapan, no lo harán». Una larga pausa. Entonces Elí asintió. Esa noche, mientras los guardias cambiaban de turno y la nieve caía en suaves cortinas, Guaya y Elí se deslizaron por la parte trasera del campamento. Las manos de Elí temblaban mientras abría la puerta del cobertizo de almacenamiento, el más cercano al cuartel de las mujeres.
Miriam estaba esperando, como estaba previsto. Ella se había escondido cerca de atrás, envuelta en harapos, con los ojos llenos de miedo y esperanza. Ella corrió hacia Bea en el momento en que se abrió la puerta. La atrapó en silencio, luego le agarró la mano y la guió a través de la oscuridad. Eli se quedó atrás, viéndolos desaparecer entre los árboles sin decir palabra. Corrieron hasta que las luces del campamento eran solo puntos detrás de ellos. Cuando llegaron a la colina donde Anna los esperaba, la niña saltó y gritó: ¡Mamá! Miriam cayó de rodillas y abrazó a su hija. Sus sollozos rompieron la noche. Anna se aferró a ella, enterrando su rostro en el hombro de Miriam. Ambos temblaban de una alegría demasiado grande para expresarla con palabras. Gua se quedó a unos pasos de distancia, con los ojos en el horizonte y la respiración lenta. Miriam miró hacia arriba. Washington. Él se giró. Su voz tembló. Mereces saberlo. Él la miró en silencio. Tomó el rostro de Anna entre sus manos, le besó la sien y luego se levantó lentamente. La noche que me llevaron, ya la llevaba en brazos. Sabía que habías huido. Te habrían matado si hubiera dicho algo. Así que me lo guardé para mí. Las cejas de Bea se juntaron y su corazón latía con fuerza. Miriam se acercó más. Le dije que su padre se había ido. Pero no lo era. Él estaba vivo. Él eras tú. Se quedó sin aliento. Nadie más lo sabe, dijo. Solo yo y ahora tú. Gua miró fijamente a Anna, quien lo miró con unos ojos que reflejaban los suyos. Oscuro, constante, lleno de invierno y maravillas. Ella es mía, susurró. Miriam asintió. Horas. El mundo se inclinó. Entonces, con las rodillas dobladas, cayó a la nieve, con una mano agarrando la tierra y la otra agarrándose el pecho como si fuera a quebrarse por el peso. Tuve una hija, dijo con voz ronca. Todo este tiempo tuve una familia y no lo sabía. Miriam se arrodilló junto a él y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Ahora lo haces y estamos aquí juntos. Anna se adelantó, insegura. Gua extendió la mano con manos temblorosas. Ella dio un paso hacia sus brazos, su barbilla descansaba sobre su cabeza, sus brazos se cerraban fuertemente alrededor de ella y del recuerdo de todo lo que había perdido. Miriam los envolvió a ambos con sus brazos. Y en ese momento, bajo los árboles, bajo las estrellas, ya no eran fragmentos de penas separadas. Eran una familia, no por ley ni por ceremonia, sino por verdad. Creí que no me quedaba nada, dije en voz baja. Miriam apoyó su frente en la de él. Ahora sabes la verdad y tenemos tiempo, susurró. Vivir. Construyeron la casa con sus propias manos, justo al otro lado del límite del pueblo, donde los pinos se abrían hacia un claro besado por el sol de la mañana. No era grande, 2 habitaciones en un hogar de piedra, pero cada tronco que ponían, cada clavo que martillaban, estaba impregnado de silenciosa gratitud. Era un hogar construido a partir de la supervivencia, cosido por un amor tácito y por heridas que aún estaban sanando. Miriam cubrió las paredes con manojos de hierbas secas, manzanilla, cerval y salvia silvestre. Enseñó a Anna a amasar pan con raíces molidas y granos molidos a mano, a mezclar guisos sin quemar la olla y a saborear con el dorso de una cuchara. Por las noches, el olor a bayas cocidas, carne asada y cebolla silvestre suavizaba los bordes de la pequeña cabaña, y a veces la risa regresaba, tímida y silenciosa como un ciervo asomándose entre la maleza. Bordó trocitos de color en las apagadas mantas de lana, con pequeñas flores floreciendo a lo largo de las costuras e iniciales secretas escondidas debajo de cada pétalo. Un día, Anna la sorprendió cosiendo una pequeña estrella azul y le preguntó, ¿para qué es esa? Miriam sonrió sin levantar la mirada. Ese es para la esperanza. Ella vive aquí ahora. Guaya, firme como el amanecer, llevaba a Anna al bosque cada mañana. Le mostró cómo leer el mundo con las manos y los oídos, el rasguño de las garras contra la corteza, el silencio de los pájaros cuando acechaba el peligro.
Le enseñó a rastrear conejos en la nieve fresca, a marcar la dirección mediante la inclinación del musgo en los troncos de los árboles y a respirar en silencio hasta que el bosque volviera a respirar. Esculpió en la corteza pequeñas figuras de animales, zorros, búhos y ciervos, cada uno con un significado. Le mostró qué hongos debía evitar y qué hojas se curaban más rápido que el tiempo. A veces, cuando el fuego crepitaba lentamente, Anna prensaba trozos de carbón en piedras planas y escribía las letras que Miriam le había enseñado. Ella practicó la ortografía de nombres. Madre, vaya, hogar. Los deletreó una y otra vez, sus pequeños dedos manchados de hollín, como si al reclamarlos los hiciera más reales. Una suave mañana de invierno, Anna se arrodilló junto al río, con una piedra en la mano y la lengua asomando por la comisura de la boca en señal de concentración. Bea se agachó junto a ella, en silencio, observándola dibujar una cuidadosa curva a lo largo de la superficie de una roca plana. El sol brillaba en su cabello, enredado y oscuro. Cuando terminó, miró hacia arriba y preguntó, ¿cómo debería llamarte? Bea parpadeó y se quedó sin aliento. ¿Te refieres a mí? Él preguntó. Anna asintió, tímida pero firme. Mamá dice que eres mi verdadero padre. Entonces, ¿cómo debería llamarte ahora? Abrió la boca, la cerró. La pregunta tocó algo antiguo y sagrado en él y se le hizo un nudo en la garganta. Puedes llamarme como quieras, dijo finalmente en voz baja. Lo que sea que te parezca verdadero. Anna inclinó la cabeza pensativa. Sus ojos buscaron los de él. Luego el cielo. Luego sonrió lentamente. Te llamaré papá de las nieves. Frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Ella se apoyó en su brazo y susurró. Papá de las nieves. El que me sacó del sueño más frío. Cuervo. Bea se congeló. Entonces algo dentro de él se quebró. No por dolor, sino por liberación. Sintió que su corazón se ensanchaba como no lo había hecho en años. La rodeó con el brazo, suave y lentamente, apoyando la barbilla en su cabeza, como si temiera que el momento pudiera desvanecerse. Detrás de ellos, Miriam estaba parada en la puerta de su pequeña casa con un delantal espolvoreado con harina y un manojo de hierbas en una mano. Se detuvo a medio paso, sorprendida por la visión de su hija inclinándose hacia el hombre que una vez había sido solo un recuerdo, que ahora respiraba, protegía y reía. Ella no habló. Ella no se movió. Ella solo miró. Entonces, tan suavemente que apenas se dio cuenta de que había hablado, Miriam susurró, el niño que pensé que había perdido. El hombre que pensé que estaba muerto. Y ahora ambos están vivos conmigo. El viento se movía entre los árboles, girando alrededor de la chimenea, levantando el humo como una bandera, y el mundo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podría dejarlos quedarse. La primavera llegó como una lenta exhalación, derritiendo las últimas costras de nieve, ablandando la tierra hasta que pudo volver a sostener raíces. Los pinos brillaban con nuevos brotes y el río corría rápido y claro junto a la pequeña cabaña en el borde del bosque. En el interior, la vida se había vuelto algo apacible. Anna estaba sentada junto a la ventana, con la lengua atrapada entre los dientes mientras trazaba símbolos en una hoja de corteza. Miriam le había enseñado las letras inglesas, pero fue Bea quien le enseñó las fluidas curvas y líneas irregulares de las marcas de Shawnee. Símbolos del viento y el fuego, el hogar y los parientes, la memoria y la esperanza. Anna las escribió todas, susurrando sus significados como oraciones, como canciones que solo los árboles podrían escuchar. Afuera se respiraba el bosque. La cabaña permanecía inmóvil y desgastada, con humo saliendo en espiral de su chimenea. Un halcón volaba en círculos, proyectando una sombra parpadeante sobre el claro. Por las noches, se sentaban junto al fuego. Miriam bordó flores silvestres en el chal de Anna. Bea talló pequeñas figuras de madera de río, ciervos, zorros e incluso un osito torcido. Anna leyó en voz alta el libro antiguo. Miriam se había recuperado, su voz lenta pero segura,
deteniéndose para preguntar sobre palabras extrañas o para sonreír cuando asentían ante su progreso. Y sobre el marco de la puerta, tallado profundamente en una viga de cedro, donde estaba cincelada la palabra güey, la nieve puede cubrir la sangre, pero no puede enterrar a los parientes. Fue la verdad la que lo cambió todo. Una mañana, mientras el sol extendía su calor por las colinas y los pájaros empezaban a revolotear de rama en rama, Anna apareció en la puerta de la cabaña con un niño de no más de 4 años acunado contra su cadera. Su ropa estaba rasgada, su rostro cubierto de ceniza y sus ojos abiertos con un silencio más antiguo que sus años. Dijo que lo había encontrado junto al arroyo, acurrucado debajo de un tronco hueco, casi azul por el frío. Alguien lo había dejado allí sin nada más que una manta rota y una manzana congelada hasta el corazón. Miriam dio un paso adelante sin decir palabra. Ella se arrodilló, apartó el cabello enmarañado de los ojos del niño y lo envolvió en su chal. Sus brazos temblaban, no de miedo sino de recuerdo. Ella lo abrazó de la misma manera que una vez había abrazado a Anna, cuando su propio cuerpo estaba vacío por el dolor. El niño no lloró. Él simplemente se inclinó hacia ella como si sintiera que allí, por fin, no lo dejarían caer. Guayá observaba desde el umbral. No dijo nada, pero su mano encontró el hombro de Anna, firme, cálido, estable. Lo llamaron pequeño ceniza por el hollín que se adhería a su piel y por el fuego que no lo había consumido. Murió le preparó unas gachas calentitas con miel y raíces. Anna se sentó a su lado, ayudándolo a sostener un lápiz y guiando sus pequeños dedos hacia las letras. Le talló un pájaro de cedro y lo colgó junto a la ventana, con las alas extendidas. Pasaron los días, luego las semanas. El niño empezó a hablar en fragmentos y luego frases completas. Se rió mientras dormía. Siguió a Guayá hacia el bosque y se aferró a las faldas de Anna. La casa que una vez fue construida para 3 se amplió para albergar a 4. Hicieron espacio en la mesa, en la cama, en sus corazones. Una tarde, mientras la luz dorada se filtraba entre los árboles, subieron la colina por encima de la casa. Desde allí podían ver todo el valle, un mosaico de verde y flores, mientras el camino serpenteaba hacia lugares que ya no les preocupaban. Anna se paró entre Miriam y Bea, con sus manos en las de ellas. El pequeño se apoyó en su pierna, parpadeando hacia el cielo, con el pulgar en la boca. Este era el camino en el que me dejaron, dijo Anna con voz firme. La mano de Miriam se apretó. Gua no dijo nada, su mirada fija en el horizonte. Anna sonrió. Ahora es el camino el que me trajo a casa. Se quedaron así un buen rato, dejando que el momento se grabara en la memoria. Una brisa meció las flores silvestres. En algún lugar, un cuervo cantó y recibió respuesta. Gua se agachó, atrayendo a los 2 niños hacia sí. Apoyó una mano en cada pequeña espalda, sintiendo la vida bajo su piel, el latido constante de corazones que, sin saberlo, había jurado proteger. No habló. No lo necesitaba. Porque aquí en esta colina, bajo un cielo de perdón y nuevos comienzos, no eran ellos los que el mundo había desechado. Eran los que habían sobrevivido y permanecido. Si esta historia te conmovió, si te recordó que incluso en los lugares más fríos, el amor aún puede echar raíces, entonces imagina cuántos más esperan ser contados. Historias de aquellos a quienes el mundo abandonó y de aquellos que decidieron aferrarse a pesar de todo. Suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste para más viajes inolvidables a través del polvo, el peligro y la devoción. Aquí, la frontera no es solo un lugar. Es una prueba para el corazón. Y el amor siempre encuentra un camino. Suscríbete y déjate llevar por estas historias. Donde la historia olvidó, pero el corazón recuerda.